¿En venir a la Casa Blanca? No, yo estaba aquí en Nueva York en mi gira de libros y recibí una llamada diciendo que había sido invitado a la Casa Blanca. Después de años de fama, películas, desamor y luchas profundas, Chuck Norris finalmente abrió su corazón de una manera que nadie esperaba. En una tierna confesión, reveló que solo había una mujer que realmente sostenía su corazón, a la que llama el amor de su vida. Pero lo que sorprendió a muchos fue la persona que eligió después de todo lo que soportaron juntos. ¿Podría Besaky haber algo más oculto detrás de esta historia de amor? Únase a nosotros mientras descubrimos la verdad detrás de esta poderosa revelación. La batalla oculta del corazón de Chuck Norris. Cuando la mayoría de la gente escucha el nombre de Chuck Norris, instantáneamente piensa en patadas giratorias, héroes duros y la estrella de acción más grande que la vida que parecía imbatible en la pantalla. Durante décadas, fue celebrado como la leyenda de las artes marciales que conquistó Hollywood, con fuerza, disciplina y poder. Sin embargo, detrás de la fama, los músculos y las películas, hay otro lado de Chuck que muchos no esperan. Es más suave, más frágil y mucho más humano. Es el lado que cuenta la historia de un hombre cuyas verdaderas batallas no se libraron con los puños, sino con el amor, el desamor y la resistencia. En el año 2022, a los fanáticos se les recordó este otro lado cuando Chuck hizo un gesto simple pero poderoso. En su aniversario de bodas, recordó a la mujer que ha estado a su lado durante décadas. Con palabras sinceras, la llamó el amor de su vida. Para alguien que ha sido conocido como uno de los hombres más duros de Hollywood, ¿por qué estas palabras se sintieron aún más poderosas que las muchas victorias de su carrera en la pantalla? Este homenaje no se trataba solo de celebrar otro año de matrimonio. Era una confesión silenciosa, una ventana a la verdad más profunda de su corazón. No estaba hablando como una celebridad, no como un maestro de artes marciales, sino como un hombre que había encontrado algo que ningún premio, ninguna película y ningún trofeo podría reemplazar. Estaba hablando como un esposo que había caminado a través de tormentas. Un hombre que había visto la pérdida, soportado el dolor y, sin embargo, se aferró al amor con todas sus fuerzas. ¿Es posible que la mayor pelea que Chuck haya enfrentado no tuviera nada que ver con cámaras o multitudes? ¿Podría ser que la mayor victoria no se tratara de derrotar a los villanos en la pantalla, sino de aferrarse a la única persona que más importaba cuando la vida se volvió más difícil? El mundo siempre ha conocido a Chuck Norris como el luchador que nunca pierde. Pero aquí había una historia diferente. Se trataba de un hombre que descubrió que incluso los héroes más fuertes necesitan amor, lealtad y familia. Y en ese momento de tranquilidad, demostró que su verdadero legado no se trata solo de acción, sino de devoción que perdura a través de cada prueba. Pero, ¿quién era la mujer en el primer capítulo de la historia de amor de Chuck Norris? ¿Y era ella realmente el amor de su vida? El primer amor, Chuck Norris y Diane Holchek. Mucho antes de que Chuck Norris se convirtiera en un nombre familiar, antes de que fuera celebrado como un héroe de acción e ícono de las artes marciales, era simplemente un joven con un futuro incierto. Su historia de amor no comenzó en Hollywood, sino en el entorno simple de una escuela secundaria de California. Allí conoció a una chica llamada Diane Holchek y con ella comenzó el primer capítulo de su viaje en el amor. Fue una historia que llevó la dulzura de los corazones jóvenes
las pruebas de las dificultades y el peso de las elecciones que darían forma al resto de su vida. En ese momento, Chuck venía fresco del servicio militar. Había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y solo estaba comenzando a reconstruir sus pasos como civil. El camino por delante no estaba claro. No tenía fama, ni fortuna, ni promesa de estabilidad. Pero en medio de esa incertidumbre, encontró algo constante en Diane. Ella se convirtió no solo en una novia, sino en una fuente de consuelo y aliento. Su vínculo creció rápidamente, lleno de la ligereza de la juventud y la esperanza de que juntos pudieran enfrentar lo que la vida les deparara. En el año 1958, cuando Chuck tenía solo 18 años, los dos tomaron una decisión que daría forma a las siguientes 3 décadas de sus vidas. Se casaron, comenzando una nueva vida juntos a una edad en la que la mayoría de la gente todavía estaba tratando de descubrir quiénes eran. El suyo no fue un matrimonio construido sobre la riqueza o el glamour, sino sobre la simple determinación de construir un futuro juntos. Los primeros años de su matrimonio estuvieron lejos de ser fáciles. Chuck trabajó en pequeños trabajos para llegar a fin de mes, mientras dedicaba cada momento libre a su verdadera pasión, las artes marciales. Se entrenó con disciplina implacable y lentamente comenzó a abrir escuelas de karate. Si bien su sueño todavía era frágil y ese incierto, Diane se mantuvo firme a su lado. Ella se convirtió en la fuerza silenciosa detrás de sus esfuerzos. La compañera que creyó en él cuando había poco más en lo que confiar. Su amor se convirtió en una familia. En 1972 nació su primer hijo, Mike. 2 años después, en 1964, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Eric. Durante un tiempo, su hogar se llenó con la alegría de criar hijos, la simple felicidad de la risa y la satisfacción de trabajar por algo más grande. Las escuelas de karate de Chuck estaban comenzando a ganar atención, y las semillas de su futura carrera estaban siendo plantadas. Para el mundo exterior, parecía una pareja joven que estaba construyendo una familia y un sueño. Pero detrás de las sonrisas y la promesa, las sombras se estaban formando silenciosamente. El éxito no viene sin su precio. Y a medida que el nombre de Chuck crecía en los círculos de artes marciales, las demandas sobre su tiempo y energía también crecieron. Fue atraído en muchas direcciones, enseñando, compitiendo, viajando, y la tensión comenzó a pesar sobre su matrimonio. La fama, incluso en sus primeras etapas, conlleva tentaciones, y el equilibrio entre la ambición y la vida familiar nunca es fácil de mantener. Durante estos años, surgió una dolorosa verdad. Chuck había sido infiel al principio del matrimonio, un error que resultó en el nacimiento de una hija, Dina, a principios de la década de 1960. Esto no fue algo que enfrentó abiertamente en ese momento. Dina creció sin conocer a su padre, y Chuck no la conoció hasta décadas después, en la década de 1990. Si bien esta verdad permaneció oculta en esos años, dejó su huella en el matrimonio, creando una herida tácita que persistió en el fondo. Aún así, Chuck y Diane continuaron. Su matrimonio duró 3 largas décadas, capeando luchas, criando hijos y adaptándose a las cambiantes demandas de la carrera de Chuck. A medida que pasaban los años, él se movía cada vez más en el centro de atención. Primero como campeón de artes marciales y luego como un actor de Hollywood en ascenso. El hombre que una vez luchó para proveer ahora estaba entrando en un mundo de películas, fama y riqueza. Sin embargo, con cada paso adelante,
La distancia en casa crecía un poco más. Para cuando llegaron los años 80, las grietas en su relación ya no estaban ocultas. Las presiones de la fama, las responsabilidades financieras y los errores personales habían creado una brecha demasiado amplia para reparar. En 1989, después de 30 años de matrimonio, Chuck y Diane terminaron su unión. Fue el cierre de un capítulo que había comenzado con tanta esperanza juvenil, uno que los había llevado a través de la alegría, las dificultades, la traición y el crecimiento. Sin embargo, incluso al final, su historia no fue una de amargura. Chuck y Diane se mantuvieron respetuosos el uno con el otro, unidos para siempre por los hijos que habían criado juntos. Para sus hijos, Mike y Eric continuaron siendo padres que podían dejar de lado las diferencias por el bien de la familia. Es posible que su historia de amor no haya durado toda la vida, pero dio forma al hombre en el que se convirtió Chuck y le dio 2 hijos que siguieron siendo parte de su legado. Sin embargo, detrás del centro de atención había más. Un capítulo no contado. Un secreto que permaneció enterrado durante muchos años. La hija secreta. Una página oculta en la vida de Chuck Norris. Cada gran historia tiene una página oculta, un capítulo guardado en silencio, hasta que el tiempo mismo decide que debe ser leído. Para Chuck Norris, ese capítulo llegó a principios de la década de 1960, cuando su vida aún era frágil, incierta y atrapada entre la ambición y la tentación. Era un hombre joven ya casado con su novia de la escuela secundaria, Diane Holicek. Estaban tratando de construir una vida juntos, aferrándose a los sueños mientras luchaban contra las presiones del dinero, la responsabilidad y un futuro incierto. Sin embargo, fue durante este tiempo frágil que una decisión cambió el curso de la historia de su familia para siempre. En el año 1963, Chuck engendró una hija llamada Dena, resultado de una aventura que tuvo lugar durante su matrimonio. En ese momento, el mundo conocía a Chuck como un hombre que construía escuelas de karate, perseguía la disciplina e intentaba hacerse un hueco en las artes marciales. Pero detrás de escena hubo este giro inesperado, uno que permanecería en silencio durante muchos años. Para Dena, su infancia se desarrolló sin saber la verdad de quién era realmente su padre. Creció creyendo una versión diferente de su historia, sin sospechar nunca que el hombre en la televisión y en las revistas, el luchador admirado por millones, estaba conectado con ella por la sangre. Chuck también vivió esos años sin conocimiento de su existencia. Su enfoque permaneció en su creciente familia con Diane, sus hijos Mike y Eric, y su floreciente carrera. Pero el destino tiene una forma de guardar secretos solo por tanto tiempo. No fue hasta 1991, casi 3 décadas después, que este capítulo finalmente se abrió. A Dena, ya adulta, su madre le había contado la verdad. Con valentía se acercó al hombre que nunca conoció, pero que siempre se preguntó. Para muchos, tal revelación podría haber traído rechazo, amargura o distancia. Pero la respuesta de Chuck estuvo lejos de eso. En el momento en que se enteró de ella, la aceptó sin dudarlo. Esta reunión mostró otro lado de Chuck Norris, muy diferente del guerrero estoico que la gente veía en la pantalla. Reveló a un padre que estaba listo para asumir la responsabilidad, incluso si llegaba mucho más tarde de lo esperado. Mostró a un hombre que entendía el peso de los errores, pero también el poder de la redención. Abrió su corazón a Dina, no como una extraña del pasado,
sino como su hija, una parte de él que había estado desaparecida durante tanto tiempo. Para Dena, ese momento de reconocimiento cambió su vida. Ya no era un signo de interrogación en su historia. Se convirtió en parte de una familia más grande, acogida por un padre, cuya fama era vasta, pero cuyo corazón en este momento habló más fuerte que cualquier logro profesional. Para Chuck fue una prueba de que incluso cuando la vida se desvía, nunca es demasiado tarde para reparar, conectar y amar. A pesar de todo esto, la vida romántica de Chuck no llegó a su fin después de su divorcio. Buscando el equilibrio. La vida de Chuck Norris después del divorcio. Cuando el matrimonio de 30 años de Chuck Norris con Diane Holcheck llegó a su fin a fines de la década de 1980, marcó un punto de inflexión en su vida. Durante décadas había conocido el ritmo de la vida familiar con su novia de la escuela secundaria a su lado. De repente, se encontraba solo, adaptándose a la soltería después de haber estado casado desde tan joven. En los años que siguieron al divorcio, Chuck fue vinculado a algunas mujeres. Aunque ninguna de estas relaciones se convirtió en algo a largo plazo o profundamente comprometido, fueron breves capítulos, casi como pausas en su historia, como si todavía estuviera averiguando cómo serían el amor y la estabilidad para él después de una asociación tan larga. Esta etapa de su vida se trató menos de romance y más de buscar el equilibrio mientras avanzaba. Gran parte de su tiempo durante finales de la década de 1980 y principios de la década de los 90 fue consumido por las demandas explosivas de su carrera como actor. Esta fue la era en la que consolidó por completo su reputación como una estrella mundial. Su serie de televisión Walker Texas Ranger se convirtió en un éxito definitivo, que duró años y lo mantuvo constantemente en el ojo público. El papel era exigente. Requería energía, disciplina y un enfoque interminable tanto en la producción como en la interpretación. Para Chuck, el programa se convirtió en algo más que un simple trabajo. Era una misión que llevó su nombre a los hogares de todo Estados Unidos, y mucho más allá. Al mismo tiempo, Chuck estaba construyendo su legado fuera de la pantalla. Se dedicó a la filantropía, creando programas que retribuyeron a las comunidades, especialmente a los niños que necesitaban orientación y esperanza. Su trabajo en artes marciales, combinado con sus esfuerzos de divulgación, mostró a un hombre que estaba decidido a usar su plataforma para el bien. En lugar de perseguir titulares por romance, estaba eligiendo dedicar gran parte de su tiempo y corazón a marcar la diferencia. Pero luego surgió la pregunta después de todo el desamor. ¿Cómo conoció Chuck a la mujer que lo cambiaría todo? ¿Y qué la hizo tan diferente del resto? El amor que lo cambió todo. A veces el amor aparece cuando la vida parece haber escrito ya su historia principal. Para Chuck Norris, un hombre que había vivido victorias, desamores y lecciones, tanto públicas como privadas, el destino guardó una de sus más dulces sorpresas para finales de la década de 1990. Para entonces, Chuck era un hombre familiar, admirado por su fuerza en la pantalla y respetado por su disciplina en las artes marciales. Pero detrás de la fama y el centro de atención, seguía siendo un hombre en busca de una verdadera compañera. Alguien que pudiera ver más allá de la celebridad y amarlo por lo que realmente era. Esa persona apareció de la manera más inesperada en 1997 y su nombre era Gina Oak. Kelly. Gina era modelo y actriz que había aparecido en campañas modestas y pequeños papeles,
Llevaba una gracia silenciosa que hablaba más fuerte que el glamour. Y cuando hizo un cameo en Walker, Texas Ranger, no tenía idea de que ese momento cambiaría su vida para siempre. Chuck se sintió inmediatamente atraído por ella, no solo por su belleza, sino por una presencia más profunda que llevaba, una energía que las hacía destacar entre cualquier otra persona que hubiera conocido. Había algo en ella que lo atraía, algo genuino. Y desde su primer encuentro, se plantó la semilla de una conexión poderosa. Aunque Gina era 23 años menor que Chuck, esa diferencia se desvaneció en la presencia de su creciente vínculo. La edad se convirtió en nada más que un número, porque lo que compartían era mucho mayor de lo que los separaba. Sus primeras conversaciones florecieron en confianza, respeto y admiración. El tipo que construye una base para algo duradero. En poco tiempo, Chuck supo que había encontrado así a alguien verdaderamente diferente. Alguien que no solo caminaría a su lado, sino que también traería luz a cada rincón de su vida. Esa certeza condujo a un compromiso. Y el 28 de noviembre de 1998, Chuck y Gina se convirtieron en marido y mujer. Su boda no se trataba solo de votos pronunciados en voz alta, sino de una promesa escrita en sus corazones. Una promesa de construir una vida juntos basada en el amor, la fe y la familia. A partir de ese momento, Chuck ya no era solo el célebre actor o campeón de artes marciales. Era un esposo listo para comenzar un nuevo capítulo con la mujer que había capturado su alma. Su alegría se multiplicó en 2001, cuando su hogar dio la bienvenida al sonido de pequeños pies. Los gemelos Dakota y Dan Lee llegaron y convirtieron su casa en un animado refugio de risas y calidez. Para Chuck, convertirse en padre nuevamente más tarde en la vida fue una bendición que atesoraba profundamente. Estos niños completaron el círculo de su familia y les dieron a él y a Gina nuevas razones para despertarse cada día con gratitud. Los gemelos aportaron energía fresca a su mundo, equilibrando la disciplina y el orden por los que Chuck era conocido con la espontaneidad y la alegría que solo los niños pueden aportar. Sin embargo, lo que realmente distinguió a su relación no fue solo el amor entre marido y mujer, o el vínculo que compartían con sus hijos, sino los valores que los unían tan estrechamente. Tanto Chuck como Gina colocaron su fe cristiana en el centro mismo de sus vidas. Era más que una creencia. Era la brújula que guiaba cada decisión, cada desafío y cada victoria. Su devoción a la fe moldeó la forma en que se trataban, la forma en que criaban a sus hijos y la forma en que interactuaban con el mundo que los rodeaba. La devoción familiar fue otro hilo tejido en su vida diaria. Para ellos, el amor no se trataba de grandes gestos, sino del simple acto de estar presente. Ya sea que se tratara de compartir una comida en casa, apoyarse mutuamente en sus actividades profesionales, o tomarse un tiempo para nutrir el crecimiento de sus hijos, Chuck y Gina vivieron con el entendimiento de que el verdadero éxito comienza en casa. Esta devoción creó un vínculo que no podía ser sacudido, uno que se hizo más fuerte con cada año que pasaba. La vida saludable también fue parte de la vida que construyeron juntos. Para Chuck, un hombre que había pasado su vida entrenando su cuerpo y su mente, era importante vivir con disciplina y equilibrio. Gina abrazó esto junto a Ethan y él, convirtiéndolo en un viaje compartido en lugar de una búsqueda solitaria. Juntos, se animaron mutuamente a mantenerse activos, a cuidar su salud y a vivir de una manera que les permitiera disfrutar de muchos más años juntos. Sin embargo,
el papel de Gina en la vida de Chuck se extendió mucho más allá de ser esposa y madre. Se convirtió en su compañera en todos los sentidos. Cuando Chuck vertió su energía en el trabajo caritativo, Gina estuvo allí con él. Apoyó su fundación, Kickstart Kids, que tenía como objetivo brindar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar confianza, respeto y disciplina a través de las artes marciales. Su presencia añadió fuerza a su misión y su corazón. Por el servicio la convirtió en algo más que una simple partidaria. Era una fuerza activa en su visión compartida de ayudar a los demás. Esta asociación reveló la profundidad de su conexión. Su amor no se trataba solo de afecto, sino de caminar juntos con un propósito. No eran dos vidas separadas que se cruzaban, sino una vida unificada que se movía en la ley. Esta armonía entre ellos creó un amor que era resistente, nutritivo y más que inspirador. Aunque Chuck finalmente había encontrado a la persona adecuada, su historia de amor estaba lejos de ser fácil. La vida tenía su forma de ponerlos a prueba una y otra vez. La crisis que puso a prueba su amor. Aunque Chuck Norris finalmente había encontrado su verdadero amor en Gina O'Kelly, su vida juntos no siempre fue fácil. Su matrimonio se construyó sobre la fe, la lealtad y el profundo afecto. Pero a veces el amor se pone a prueba de maneras que nadie puede preparar. Para Chuck y Gina, esa prueba llegó en forma de una crisis de salud que sacudió su mundo. Una batalla que demostraría la fuerza de su vínculo y revelaría la profundidad de la devoción de Chuck por su esposa. Todo comenzó alrededor del año 2012, cuando Gina se sometió a una serie de exploraciones médicas. Estas exploraciones requirieron el uso de un tinte especial, un agente de contraste a base de gatalinio, destinado a ayudar a los médicos a ver imágenes más claras dentro del cuerpo. Pero en lugar de ayudar, supuestamente envenenó su sistema y la dejó luchando por su vida. Lo que comenzó como procedimientos de rutina, rápidamente se convirtió en una pesadilla que ni ella ni Chuck podrían haber imaginado. Gina comenzó a experimentar un dolor que se negaba a desaparecer. La incomodidad se convirtió en sufrimiento crónico, afectando sus riñones y empujando su cuerpo a un estado peligroso. A veces, su condición se volvía tan grave que enfrentaba complicaciones casi fatales. Para una mujer que alguna vez estuvo llena de energía y vida, este repentino declive fue devastador. Y para Chuck, que la adoraba más allá de toda medida, fue desgarrador verla. Chuck Norris siempre había sido conocido como un luchador en la pantalla, un hombre que derrotaba a los villanos con fuerza, precisión y valentía. Pero nada se podía comparar con la pelea que ahora enfrentaba en la vida real. Esta vez, el enemigo era invisible, y el campo de batalla no era un set de filmación, sino habitaciones de hospital y noches de insomnio. Chuck tomó una decisión que reveló la clase de hombre que realmente era. Sin dudarlo, se alejó de Hollywood, dejando atrás la actuación, la filmación y el centro de atención público. Su enfoque se redujo a una sola misión: mantener a Gina con vida. Durante meses, Chuck se quedó a su lado, negándose a dejarla sola en su dolor. Durmió a su lado en los hospitales, vigilándola durante las noches. Le leía cuando estaba demasiado débil, ofreciendo consuelo, no solo con su presencia, sino con su voz y su tierno cuidado. Se convirtió en algo más que un esposo. Se convirtió en su enfermero, su protector y su fuente constante de fortaleza.
Si bien muchas personas lo conocían como un artista marcial y actor, este capítulo reveló su papel más importante, el de un esposo devoto dispuesto a sacrificarlo todo por la mujer que amaba. La crisis no terminó solo con el tratamiento médico. A medida que la realidad del sufrimiento de Gina se hizo evidente, Chuck y Gina decidieron buscar justicia. En el año 2017, presentaron una demanda contra varias compañías farmacéuticas, alegando que el tinte de contraste había causado su sufrimiento. Para Chuck, esto no se trataba solo de argumentos legales o acuerdos financieros. Se trataba de defender a Gina y asegurarse de que su voz fuera escuchada. Estaba decidido a luchar por su salud, por respuestas y por responsabilidad. La batalla legal se convirtió en otra capa de estrés y lucha, pero también mostró lo inquebrantable que era el amor de Chuck. Estaba dispuesto a ir a la corte, a enfrentarse a poderosas corporaciones y a soportar años de conflicto. Todo porque creía que la vida y el bienestar de su esposa importaban más que cualquier otra cosa. Fue una pelea nacida del amor, y su compromiso nunca vaciló. A pesar de todo, el vínculo de la pareja solo se hizo más fuerte. La enfermedad de Gina tuvo el poder de romperlos, pero en cambio, los acercó. Su fe compartida les dio valor y su confianza mutua los mantuvo en marcha durante los días más oscuros. Chuck ya le había dado al mundo décadas de entretenimiento, pero ahora le dio a su esposa el regalo más grande que podía: su tiempo, su presencia y su devoción inquebrantable. Esta crisis se convirtió en un punto de inflexión en su matrimonio. Demostró que el amor no se trata solo de alegría, risa o sueños compartidos, sino también de sacrificio, paciencia y resistencia. La enfermedad de Gina puso a prueba todo en lo que creían. Sin embargo, Chuck se mantuvo erguido a su lado, demostrando que los votos hechos en el altar en la enfermedad y en la salud no eran solo palabras, sino promesas que cumpliría con todo su corazón. La historia de Chuck y Gina durante este período no es de derrota sino de valentía. Se trata de una mujer que enfrentó un dolor insoportable y un hombre que renunció a todo para estar a su lado. Se trata del tipo de amor que no se desvanece cuando la vida se vuelve difícil, sino que brilla aún más. Su viaje nos recuerda a todos que el verdadero amor no se encuentra en la perfección, sino en la voluntad de luchar el uno por el otro, sin importar el costo. Ahora, echemos un vistazo a la confesión que Chuck finalmente hizo, después de tanto tiempo. Una confesión de amor para la posteridad. Hay momentos que convierten una historia de amor en algo inolvidable. Para Chuck Norris y Gina O'Kelly, uno de esos momentos llegó en el brillo silencioso de una publicación en las redes sociales en su aniversario. Era su 24º aniversario de bodas cuando Chuck eligió compartir más que una imagen. Compartió su corazón. Sus palabras fueron simples pero tiernas. Celebró a su mejor amiga y al amor de su vida, y expresó lo profundamente que la amaba. No era solo un pie de foto, fue un momento que reveló el verdadero peso de todo lo que habían atravesado juntos. Este mensaje tenía un significado increíble. Pocas personas conocían las tormentas que habían capeado. Décadas de amor, pérdida, luchas ocultas, una dolorosa crisis de salud y batallas públicas. El papel de Chuck como estrella de acción enmascaró la verdad de que el amor no vive solo en la fama y los golpes poderosos. Vive en el sacrificio, resistencia y devoción inquebrantable. En ese único mensaje, reconoció todo sin necesidad de explicar. La confesión importaba porque era más que un saludo.
se convirtió en un sello público de compromiso usado con orgullo y sin reservas. Le recordó a todos los que observaban que detrás de cada héroe hay un corazón tierno. El mensaje invitó al mundo a reconocer lo que siempre había sido obvio para los más cercanos a ellos, que su amor se había construido sobre algo raro y duradero. Este momento marcó la culminación de un viaje. Una declaración silenciosa de que no importa cuán tormentoso se volviera el camino, el amor permaneció intacto. Incluso cuando enfrentaron sus días más difíciles, nunca dejó de amarla. Y cuando compartió esa simple frase, les hizo saber a todos lo lejos que habían llegado juntos. La familia y el sacrificio de Chuck Norris. Cuando la gente escucha el nombre de Chuck Norris, a menudo piensa en artes marciales, películas emocionantes y su famoso papel como un héroe duro en la pantalla. Sin embargo, detrás de toda la acción y el centro de atención, la historia más grande de Chuck no es una de lucha contra villanos, sino de construir una vida llena de amor, familia y sacrificio. Hoy, su vida se ve muy diferente de los días ocupados de Hollywood, pero es más rica en formas que realmente importan. Chuck es el orgulloso padre de 5 hijos. Sus hijos, Mike y Eric, vinieron de su matrimonio anterior, mientras que su hija, Dena, fue una bendición sorpresa que descubrió más tarde en la vida. Con Gina, la mujer que estuvo a su lado en la alegría y el sufrimiento, dio la bienvenida a los gemelos Dakota y Dan Lee, completando su círculo familiar. Cada hijo representa un capítulo de su viaje, desde los errores juveniles hasta la profunda devoción. Y juntos forman la historia de un hombre que aprendió lo que realmente significa el amor, incluso después de años de fama. No son las cámaras, los premios o incluso los campeonatos de artes marciales lo que lo define con mayor claridad. En cambio, es su vínculo con Gina lo que brilla como la pieza central de su vida. Su amor ha enfrentado tormentas desde enfermedades hasta largas noches en hospitales, pero nunca ha sido sacudido. Para Chuck, Gina no es solo una esposa, sino el ancla que le dio a sus últimos años un verdadero propósito. Lo que sigue siendo más poderoso sobre el legado de Chuck es la elección que hizo. Podría haberse quedado en Hollywood, persiguiendo papeles y riqueza, pero le dio la espalda al centro de atención cuando Gina más lo necesitaba. Al alejarse, le mostró al mundo que incluso la estrella de acción más fuerte mide su valía no por la fama, sino por el amor que da. Hoy, cuando la gente habla de Chuck Norris, recuerda más que sus patadas y puñetazos. Recuerdan a un hombre que puso a la familia primero, que demostró que la verdadera fuerza no se encuentra en las películas, sino en los actos diarios y silenciosos de amor y cuidado. Su historia siempre les recordará a otros que el mayor legado que alguien puede dejar es un legado construido sobre el amor. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre las relaciones de Chuck Norris? ¿Cree que este amor realmente resistirá la prueba del tiempo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para obtener más historias emocionantes sobre tus estrellas favoritas.